Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas y Ejido Motor. Pues efectivamente, una semana más, y esto cada semana que pasa me da más alegría decirlo, estamos aquí en el Chester, que es este espacio que nos permite todas las semanas, la emisión es los lunes, la grabación es los jueves, aquí se cuenta todo es transparente, nos permite echar un rato de charla con alguien con el que a mí me apetece hablar, así de claro. Hombre, normalmente suele ser alguien que conoce bien Almería, porque Almería es la protagonista de este programa, y normalmente pues suele ser alguien con el que tenemos una buena relación, a veces no tanto, pero bueno, en fin, a veces no se tenía tan buena relación y luego se empieza a adquirir a raíz del Chester. En fin, que hoy, gracias a Centro Comercial Torre Cárdenas, a Yelmo Cines, en ambos sitios estamos, y a Ejido Motor Almería, concesionario multimarca, junto al cementerio. Tienes allí Fiat Professional, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, en fin, un poco de todo. Bueno, pues nos está visitando el concejal y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Almería, Álvaro Ramos. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido. Bien hallado, Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por la visita, tenía muchas ganas de hacer este Chester ya. De hecho, tuvimos un Chester Interruptus hace algunas semanas y estaba yo ahí, bueno, que tiene que venir Álvaro, ¿no? Pues sí, tuvimos que cancelarlo por temas ajenos a nosotros, pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante. Un concejal que hace algo más de un año pues se convirtió en un concejal muy famoso, porque después de unas elecciones municipales se presentaba por un partido de izquierdas que se llamaba, porque yo tengo ya un lío con los partidos de izquierda. Garrucha con la gente, era una filial de Izquierda Unida. De Izquierda Unida, puro y duro, ¿no? De Izquierda Unida de toda la vida. Pues presentándote con Garrucha con la gente, filial de Izquierda Unida, pues al final gobiernas con el Partido Popular y eso, lógicamente, pues saltó a la fama y te convirtió en un personaje bastante famoso y te rodeó de polémica. No sé si las aguas han vuelto a su cauce, es decir, si todo se ha normalizado ya un poco después de aquel boom mediático y social que hubo con eso. No han vuelto a la agua a la calma porque recibimos 2 denuncias por parte del Partido Socialista, que fue el partido desalojado del gobierno, y bueno, decir que tampoco soy el único concejal que ha ocurrido, sino que en la provincia de Almería, sin entrar en otras provincias como Jaén, pero simplemente en Almería, 2 concejales de Garrucha que se presentaban por Izquierda Unida pactan con el PP, en Turre 2 también pactan con el PP y en Líjar con L 1 pacta con el PP. Entonces se crea una inercia que yo creo que los dirigentes de Izquierda Unida deberían de valorar y de meditar qué ha sucedido. Bueno, yo creo que los dirigentes de Izquierda Unida y todo el mundo, porque al final, es decir, esto, y tú y yo hemos hablado mucho en el último año y 4 meses, pero a lo mejor no hemos hablado mucho de este tema. A mí me parece que esto es una cosa paradójica, porque al final, partiendo del mundo de las ideas, es evidente que tus ideas son unas ideas de izquierda que te deben hacer coincidir mucho más con un partido como el Partido Socialista que con un partido como el Partido Popular. Lo que ocurre es que no todos son las ideas, ¿no? Hombre, tenemos que partir de la base que, centrándonos en Garrucha, nosotros estábamos en la oposición, creo que hicimos una oposición muy dura. La oposición al Partido Socialista. Al Partido Socialista gobernando, con un PP, hay que decirlo también, y todo el pueblo lo sabe, inexistente. La única oposición que se hizo fuera de Garrucha para la gente, o Garrucha con la gente ahora, y sabíamos todas las corruptelas, toda la forma actual de ese Partido Socialista local, que muchas de ellas las denunciamos. Presentamos 3 denuncias en Fiscalía, las 3 prosperaron y de hecho ahora mismo hay 2 por lo penal activas. Todo esto lo sabía también Izquierda Unida. Entonces, ¿y estaba de acuerdo, perdón, Álvaro? La oposición sí estaba... No, Izquierda Unida, hacia tu matriz, ¿estaba de acuerdo con que vosotros presentaseis esas denuncias? Sí, ¿Están de acuerdo? De hecho, tratábamos con los altos cargos y con algunos abogados, tratábamos los temas y era evidente que había circunstancias que había que denunciar por lo penal. Ante esas circunstancias, ante una oposición durísima que hicimos, ante conocer, una vez que entra en el ayuntamiento la oposición, comienza a haber documentación del ayuntamiento, comprende
que el pueblo está destrozado porque hay un gobierno que malgasta el dinero ilícitamente, no te queda otra que cuando pasan las elecciones, viendo los resultados, que buscar que asociarte con otras personas que a día de hoy están limpios. Dicho sea de paso también, a mí el Partido Socialista, que podíamos haber hecho un gobierno de mayoría, a nuestro partido no nos llama nunca para pactar. Entonces, si Izquierda Unida nos fuerza o nos intentó forzar para gobernar con el Partido Socialista, le estaba regalando un gobierno gratis a un Partido Socialista que tanto Izquierda Unida Almería como yo sabíamos que tenía muchos inicios de corrupción. Pero ¿sabes lo que pasa, Álvaro? Este tema es un tema para mí, para los que nos gusta la política, un tema apasionante. Es decir, al final se me ocurren se me agolpan las preguntas en la cabeza. Lo primero es que entiendo que ni un solo ciudadano de Garrucha se ha podido sorprender por el hecho de que vosotros no hayáis querido pactar con el PSOE y hayáis terminado gobernando con el PP, porque cuando tú durante 4 años haces la oposición pública y notoria que habéis hecho y llegáis incluso a llevar a los tribunales al Partido Socialista que gobernaba, lo sorprendente hubiera sido que termine gobernando con ellos. Era evidente que no íbamos a gobernar con el Partido Socialista, entre otras cosas, porque si llegan a llamarnos por teléfono para pactar con ellos, hubiéramos pedido las cabezas de los dirigentes que en aquel momento estaban y una renovación del partido. Cosa muy complicada porque una de las personas que tiene que decidir sobre la cabeza de la portavoz del PSOE en Garrucha es la portavoz del PSOE en Garrucha, que forma parte del comité provincial. Concretamente la presidenta, actual diputada en la Diputación de Almería. Bueno, y otra cosa que te iba a decir es, claro, no me parece nada baladí esto que dices de que el PSOE no os llegó a llamar a vosotros para intentar llegar a un acuerdo de gobierno. Claro, ¿cómo os va a llamar? Si sois los que los habéis denunciado, si sois los que habéis destapado todo el entramado que había, presunto, yo tengo que decir presunto, todas esas contrataciones presuntamente irregulares, toda esa deuda que se había generado presuntamente de manera ilícita en el ayuntamiento. Claro, no te hubiera tenido ningún sentido que os llamara, porque igual que no tendría sentido que vosotros le dijerais que sí a pactar con ellos, ¿cómo van a llamar a los que los están machacando? Es normal, ¿no? No tendría sentido ninguno. Un sí nuestro sería una mentira al pueblo. Después de 3-4 años destapando todo lo que veíamos o nos dejaban ver, porque no me han dado toda la información que necesitaba cuando estábamos en la oposición, no tenía sentido ni siquiera que ellos descolgaran el teléfono ni que yo lo descolgara. Yo creo que ellos sabían que con nosotros no tenían nada que hacer, a pesar de tener una inclinación política más cercana. Pero al fin y al cabo, cuando tú tomas estas decisiones, que son duras también, te das cuenta que en una política de un pueblo, de un municipio, tú no puedes hacer ni política de izquierda ni política de derecha, porque ¿qué podan los árboles por la izquierda o por la derecha? ¿Que barre solo la acera de la izquierda, barre la de la derecha? La política de un pueblo es una política relativamente sencilla, entre comillas, sino de dar unos servicios mínimos, tener tus fiestas bien, tus centros escolares bien, y nada más. Eso no es de izquierda ni de derecha. Yo estoy bastante de acuerdo contigo, pero incluso te digo más, hasta llevándolo al plano general, creo que, bueno, para mí, y no te ofendas porque te lo diga, creo que la política tiene mucho de mentira, mucho de manipulación, mucho de postureo. Es decir, a mí me hace gracia cuando tú eres, bueno, ahora te preguntaré por la ideología, pero en principio tú eres un hombre de izquierdas. Me hace mucha gracia cuando la izquierda dice, no, es que la derecha quiere privatizar cosas. Lleva privatizando la sanidad de Madrid toda la vida y nunca llega a esa privatización. Dice, no, es que en Andalucía quieren privatizar la sanidad y la educación. Pues mire usted, ahora mismo estamos en el tope histórico de inversión en servicios sanitarios y en servicios educativos públicos. Es decir, creo que hay mucho postureo y mucho de batalla política de intentar jugar cada uno sus cartas. Aunque también pienso que siempre queda un poquito para la ideología. Es decir, yo soy una persona muy liberal, seguramente extremadamente liberal, y dentro de lo liberal que yo soy, pues creo que el Estado tiene que existir y tiene que proteger a los más necesitados. Es decir, que mi condición de liberal no me priva a que se desarrollen políticas sociales. Es decir, no creo que sea incompatible, sinceramente.
No suelo seguir la política nacional desde que estoy en la local. Porque no tienes tiempo. Porque no tengo tiempo y porque me aburre. Yo considero que actualmente a nivel nacional o incluso autonómico la política se está moviendo según vaya el viento. A mí me sorprende que, por ejemplo, partidos de izquierda aboguen por la independencia de Cataluña, cuando la izquierda siempre ha defendido el internacionalismo, y el internacionalismo consiste en que no haya fronteras. Entonces, si tú independizas una región, creas una nueva frontera. Lo mismo que me sorprende que la derecha se rasgue las vestiduras y hable muy mal de independentistas, cuando durante muchos años le han dado los privilegios, concretamente José María Aznar, por ejemplo, a PNV o al señor Pujol, a Convergencia y Unión. Entonces, según cómo les interese, se posicionan a este lado del sofá o al otro lado del sofá. Decía mucho postureo y mucha mentira en la política. Mucho postureo. Tú eres un hombre de izquierda, sigues siendo un hombre de izquierdas, ¿no? Yo me considero una persona de izquierda, sí. Digo porque también entiendo yo, y esto no te lo voy a descubrir yo, habrás hecho esa reflexión, convendrá que le recuerdes a la gente, y sobre todo a la gente que te ha votado, que tú sigues defendiendo las políticas de izquierdas. Insisto, sí, pero como te he dicho antes, en un pueblo, ¿qué política de izquierda puedes hacer? Tú en un pueblo no puedes apoyar públicamente al Sáhara, pero tú no puedes hacer nada desde un pueblo para el Sáhara. Tú tienes que dar los servicios que necesita el pueblo. Es que al final en un pueblo tú lo que tienes que coger, que es lo que ocurrió en el gobierno actual que hemos formado, los programas, hacer un pacto de gobierno y, por cierto, después cumplirlo. Que a lo mejor tenemos algunas tirantes en el actual gobierno porque hay que cumplir los pactos de gobierno. Yo creo que hay que buscar un camino de ruta. En este caso en Garrucha fue 3 puntos en común muy importantes: la construcción de una rotonda en un punto negro de una carretera que pasa por nuestro municipio, que el puerto comercial de Garrucha dé dinero a las arcas públicas municipales, que en la actualidad no lo hace, mientras se enriquece la Junta de Andalucía, y levantar las alfombras de lo que había antes para intentar depurar responsabilidades y recuperar un pueblo que está en bancarrota, que no se va a recuperar en 4 años, pero quizás en 8, en 12, iniciando un camino nuevo, se podría solucionar. Bueno, en general, ¿cómo está funcionando el pacto de gobierno? Porque hay pactos y pactos. Yo siempre digo que a la derecha se le da muy mal pactar, porque, en fin, al final, pues fíjate lo que ha pasado con PP y Vox en comunidades, ayuntamientos, etcétera, sobre todo comunidades. A la izquierda se le suele dar bastante bien, es decir, pues al final yo creo que el PSOE tiene más cosas en común, fíjate lo que te digo, con el Partido Popular que con EH Bildu, y sin embargo, pues sostienen ese pacto pues para seguir gobernando, pero lo vuestro es el triple salto mortal del pacto, es decir, al final, como tú dices, tiene que haber tiranteces, porque en algunas ideas pues no coincides. ¿Cómo está funcionando el pacto? El pacto funciona relativamente bien. Yo es verdad que me quejo bastante, o así se lo hago llegar y lo hago público, de que no se están cumpliendo las temporalidades que nosotros marcamos en el pacto, porque hicimos un pacto temporal para evitar engaños. No se están cumpliendo, pero bueno, son circunstancias que habrá que estudiar, porque no se cumplen, si es que la temporalidad que marcamos no era la adecuada. Era muy ambiciosa, a lo mejor, ¿no? Quizá era muy es que sobre el papel es más fácil ver las cosas. O quizás mi socio de gobierno es más lento de lo que yo esperaba. Y bueno, en realidad somos personas. Imagino que yo y Pedro tenemos tiranteses, tenemos abrazos, tenemos risas, incluso hemos llorado juntos alguna vez, porque hemos tenido problemas serios en el ayuntamiento de vernos, que no podíamos hacer nada porque no había dinero. Pero bueno, para mí Pedro el alcalde es una gran persona. Creo que es una persona para mí excesivamente tranquila, es muy, muy pausada, y a mí eso me pone nervioso. ¿Tú estás casado? Yo sí. Pues no sé si coincidirás conmigo, pero a veces en los matrimonios, cuando hay uno que es muy intenso, conviene que el otro sea un poco más calmado para llevarse bien. Se da el caso. Imagino que Pedro le pasará lo mismo conmigo. Yo soy una persona muy activa, muy inquieta. Tú eres como yo. Siempre quiero que todo vaya. Y Pedro es como mi mujer. Pues sí. Y al final, bueno, pues al final acabo acostado con Pedro. Somos un matrimonio, ¿no? Está claro, está claro. Bueno, hay un tema, bueno, por las circunstancias que sean,
y también por personas interpuestas con las que hemos ido haciendo relación, pues yo creo que tengo una relación intensa, relativamente intensa con el equipo de gobierno de Garrucha, y lo hablamos todo. Y bueno, hace unas semanas pues me llegó un comunicado tuyo precisamente a propósito de lo del puerto, que tengo que decirte que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es más, yo creo que todos en el equipo de gobierno estáis bastante de acuerdo en ese aspecto. Lo que ocurre es que, evidentemente, pues luego también hay que escuchar a la otra parte y ver de qué manera se llega a acuerdos. Pero es indudable que si un municipio como Garrucha está en bancarrota, y esa es la realidad, ahora hablaremos de cuentas, y dentro del municipio hay un puerto que funciona bastante bien y que consume recursos públicos del ayuntamiento, porque si es imposible, porque las calles, nada más que pisar las calles ya es un recurso público, pues la Junta de Andalucía tiene que ser sensible a que el puerto colabore para sacar a Garrucha de la bancarrota. La situación del puerto, y volviendo al pacto de gobierno, es complicada para el Partido Popular. Entendemos que la Junta de Andalucía está gobernada por el Partido Popular, la Diputación de Almería está con el Partido Popular. Entonces el Partido Popular entiendo que pueda estar más encorsetado a la hora de defender de una manera más agresiva una postura local. Pero para eso tiene al socio de gobierno, que yo le digo, para eso tiene al loco. Nosotros, Pedro... Poli bueno, poli malo. Correcto. Nosotros estamos libres, nosotros ya no pertenecemos a Izquierda Unida, nosotros no tenemos amo, por así decirlo. Aprovéchate y déjame que yo lo haga. Le cuesta porque tienen miedo de una llamada de Sevilla, de una llamada de Almería. O sea, a veces hay que lanzarse, porque te das cuenta de que esas llamadas al final no se producen, muchas veces, ¿eh? A mí el otro día estuve visitando a un amigo y me regaló un libro y me hizo una dedicatoria que es de las cosas más bonitas que me han dicho en mi vida. Dice, de un hombre que quiere ser libre a otro que ya lo es. Cuando alcanzas la libertad, y yo creo que la he alcanzado en un porcentaje bastante importante de mis decisiones, te das cuenta de que no pasaba nada, que no es un gran problema ser libre. En realidad, si la postura que defiendes, como es el caso del puerto, es una postura completamente lógica, Garrucha perdió un trozo de playa para construir el puerto que no se ha recuperado. O sea, hemos pedido una oferta turística, parte de una oferta turística. Hay un polvo del puerto que afecta a vecinos, a calles, a jardines, a parques infantiles que hay que limpiar, un impacto visual, un impacto sonoro. Cuando tú defiendes una postura... Tráfico, gases de contaminantes de los vehículos que circulan, etcétera, etcétera. Cuando tú defiendes una postura y tienes un pueblo en el que una orilla es completamente pobre y en la otra ves el oro relucir, y ese oro solo te llega la parte mala, dices tú, señores de la Junta, están ustedes ganando 9 millones de euros aquí en Garrucha y nosotros somos meros espectadores. Bueno, vamos a hablar del antiguo ayuntamiento, si te parece, y vamos a hablar de ti también, porque, bueno, no sé si salta a la vista o no, pero Álvaro Ramos es una persona con una discapacidad física. ¿Esto es de nacimiento, lo de la mano? Sí, es de nacimiento, ¿no? Con lo cual no has tenido que adaptarte. Nací adaptado. Tu vida es esa, efectivamente. Pero eso no significa que no esté exenta de dificultades, es decir, tú tienes dificultades para desarrollar tu vida que otros no tenemos. En realidad, cuando nace de esta forma, ya te digo, he estado hasta federado en tenis a nivel andaluz, competido a nivel andaluz, sí. Cuando nace, eres zurdo, sí, evidentemente. Por la fuerza. Pero que... me refería físicamente, lo otro sí, ya sí. Intelectualmente ya lo sabía. Bueno, qué cabrón. Cuando naces no te das cuenta que tienes esa discapacidad, simplemente somos el ser humano como el resto de seres, pues tienes que adaptarte, y yo nunca me he sentido que no haya podido hacer algo. Si he tenido que abrocharme de pequeño un cordón, mi madre me obligaba más y al final me lo tenía que abrochar. Incluso, ya te digo, he llegado a jugar a nivel andaluz al tenis, no con personas que no son discapacitadas, federado y compitiendo en Sevilla, en Jaén. Eso me gustaría verlo. Yo he jugado mucho al tenis de joven y me estoy ahora mismo pensando en el saque, a ver cómo se lanza la pelota. Bueno, para... Lo único que me jodí fue los meniscos, fíjate, y ya tuve que dejarlo. Pero es un deporte que me gusta mucho, un deporte individual donde tienes que ser tú solo, no depende de nadie,
muy, muy psicológico y es un deporte que me encanta. Bueno, es evidente que tú has saltado muchas barreras, es decir, desde la de los cordones, por cierto, he de decir que hoy Álvaro ha venido con zapatos sin cordones, hay que decirlo todo, pero desde los cordones, pues hasta desarrollarte, hasta jugar a tenis con otros que tenían las dos manos para lanzarse la pelota, y hasta incluso desembarcar en la política. Me da la impresión de que eres un hombre de retos. Eso dice mi mujer dice que nunca puedo estar tranquilo. El otro día me inventé que tenía que ir por un camión a por estiércol para el huerto y me dijo, Álvaro, ¿cuándo estás tranquilo? Yo siempre tengo que estar haciendo cosas, cuando consigo algo busco otra meta, pero no sé, mi personalidad es una personalidad activa, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, ni me gusta asumir esto hay que hacerlo. Si yo creo que algo está mal hecho, me gusta intentar cambiarlo, o al menos intentarlo, y si puedo hacerlo, pues mejor. Sí, me considero una persona muy, muy activa y continuamente buscándome retos para tener la cabeza entretenida. ¿Por qué decides política? Bueno, primero, ¿qué hacías antes de la política? ¿O cuál es tu ocupación profesional? Yo soy funcionario agente de medio ambiente. Ajá. De la Junta de Andalucía, cordobés, y en 2008 apruebo las oposiciones y me destinan aquí en Almería, que por cierto me enamoró la provincia, y aquí se vino mi mujer, que también es de Córdoba, y aquí han nacido nuestros hijos en Garrucha, y tan divinamente. No digo que Córdoba no me guste, porque Córdoba es preciosa. Sí, es verdad, sí, es verdad. Es un sitio espectacular, una sierra espectacular. A mí me gusta mucho la naturaleza, pero Almería tiene también su encanto. Entonces tenemos un cordobés maravilloso en marcador, Hugo Moreno, futbolista de fútbol sala profesional, que lo fue en su momento, nos habla maravillas de Córdoba. Ahí aparte que a mí me encanta el barrio de la Judería, me encanta. ¿Y por qué política entonces? Política, yo siempre... Yo recuerdo de pequeño ver a mis padres, a mis abuelos, que solo existía la primera cadena y luego vino ya la segunda, y recuerdo de pequeño que cuando Julián Guita, que fue alcalde de Córdoba, cuando estuvo en el Congreso de los Diputados, pues cuando hablaba Julián Guita en mi casa se paraba un poquillo el tiempo, y yo lo veía y a mí ese hombre me marcó. Yo decía, al final son las personas, ¿eh? Yo, que hoy por hoy creo que no soy nada de izquierdas, esto no sé si lo he dicho alguna vez públicamente, yo he votado a Julián Guita. Yo creo que es el único político, de los pocos políticos que son respetados y valorados por todo el espectro desde la derecha a la izquierda y desde los extremos. Yo creo que para mí ha sido un maestro de los mejores políticos, si no el mejor que ha tenido la democracia española, y ahí es donde yo comienzo a ver que a mí me gustaba eso. A mí me gustaba cómo se pueden solucionar cosas con el diálogo, cómo se pueden solucionar cosas, buscar, o no solo solucionar cosas, sino luchar por injusticia. Y ya cuando llegué a Garrucha, comencé a ver que el pueblo no iba bien, y comencé ya a pensar en mí mismo, en mi hijo. Y decía, bueno, si mis hijos viven aquí, ¿por qué esta calle está rota? Que siguen estando rotas porque seguimos sin dinero, no hemos venido a hacer el milagro de los panes y los peces. Y yo pensaba en mi hijo, y bueno, pues como yo pienso, pensará el resto de padres. El municipio es un municipio muy reducido en tamaño, que debería de ser muy, muy, muy fácil de llevar y de que brille, pero Garrucha no brilla y tardará tiempo en brillar. Y yo me propuse, voy a intentar aportar mi granito de arena. Lo que pasa es verdad que cuando yo me meto en un camino ya no lo suelto. Es un político raro, porque lo que está de moda, por lo menos en la política actual, es que si una calle está rota, el que está en la oposición lo denuncia y el que está en el gobierno dice que no está rota. No. A mí me intentan engañar todos los días con cosas que yo puedo ir a comprobar, que es una cosa que me parece extraordinaria, con un grado de dificultad. Es que hay muchos compañeros de la prensa que no van a comprobar si es verdad o no. Entonces, claro, al final hay mucha gente que termina engañada. Yo vuelvo a la discapacidad, perdóname, Álvaro. Sí. A ti te han hecho bullying en política, ¿no? Y te ha hecho bullying gente de estas que se pegan muchos golpes en el pecho de la diversidad, de la ayuda a la discapacidad, gente que va muy sacando pecho de todas esas cosas, y luego te han hecho a ti cosas de las que yo he tenido noticias verdaderamente vergonzosas en un ser humano, ¿eh? Sí, concretamente utiliza el Partido Socialista local en su Facebook,
Facebook se usa mucho en nuestro municipio. Quizás sea la red social que más repercusión política tenga. Eso lo sabemos todos los partidos. Y en el Facebook de Garrucha, del Partido Socialista de Garrucha, hay decenas de comentarios que afean mi discapacidad, que se fijan en ella. Incluso, pues ya llegan tus hijos del colegio, oye, te dicen tal. Pero bueno, al final le dicen... ¿Qué edad tienen tus niños? La grande tiene 13 y el pequeño 9. Al final les dice, bueno, pero no me han dicho tonto, ni que soy imbécil. O chorizo. O chorizo. Entonces, porque el que es tonto, el político, ¿qué culpa tiene? Pero el que es chorizo es que quiere ser chorizo. Yo comprendo que tú no puedas dominar toda una red social, pero en mi caso yo le escribí una carta a Pedro Sánchez. Le escribí una carta a Pedro Sánchez porque creo que hicieron una campaña contra la discapacidad y le mandé lo que estaba sucediendo en Garrucha. Y le dije, comprendo que tú no puedas controlar los comentarios de un Facebook en el momento, pero cuando yo te digo que hay un comentario que no solamente me afecta a mí, afecta a un colectivo al que el PSOE defiende también, y creo que todos los partidos deberían de defender. Si yo te digo que hay este comentario usando perfiles falsos, algunos no tan falsos, al menos ten la decencia de borrarlo, ya no por mí, si me tienes un odio visceral porque os he quitado del asiento, sino por un colectivo que estáis diciendo que defendéis. ¿Podemos reproducir algunas de las cosas que se dicen? Bueno, la palabra manco, el brazo corto de la ley, haciendo alusión a Torrente, Nemo, que tenía una aleta pequeñita. Es que hay una barbaridad. Qué divertido, ¿eh? No sé, es divertida. Lo que demuestran con eso es que no tienen argumentos políticos para debatir lo que nosotros le decimos. Yo creo que el que ha puesto eso lo que demuestra es que es un hijo de mala madre. Perdona que lo diga. El que se ríe de una discapacidad de una persona es un hijo de mala madre, lo digo mirando a cámara. Yo creo que una persona que no debe de haber tenido una educación correcta en su casa. Bueno, perdona. Y no tiene los valores que debería tener un socialista. Estoy convencido de que en Garrucha hay muchísima educación, pero es evidente que hay gente que no tiene ninguna, porque en Garrucha también os habéis hecho famosos por lo que mi amigo José Fernández llama el Tupperware de popó. Es decir, es que si llegamos a eso, es verdad que es que en vuestro pueblo tenéis elementos que no están para estar en la calle. El Partido Socialista de Garrucha es especialista en crispar. Maritoñi, la secretaria general, a la que no he oído ni una palabra de censura sobre estos hechos que acabo de decir, ninguna, ni una sola. Ni del Tupperware, ni del cubo de mierda que tiraron en mi despacho, que tiraron el cubo de mierda no en mi despacho, lo tiraron en el Ayuntamiento de Garrucha, que es la casa del pueblo. Dijeron que teníamos que entender que había mucha crispación, pero nunca dijeron eso está mal hecho. Yo creo que Maritoña es la única beneficiada en este aspecto, que es la única que cobra un gran sueldo en Diputación, y crispa, o la cabeza del Partido Socialista en Garrucha crispa a personas que quizás tengan menos capacidad de raciocinio, que son los que actúan. Yo a esas personas que hacen esos comentarios, que hacen cosas barbaridades, por lo menos mi familia han hecho barbaridades, que razonen y piensen quién es el que gana. Aquí los que ganan son Maritoña y los que tienen sus sueldos. No hagáis de malos malotes, porque al final los que perdéis sois vosotros. Y perdéis vuestra dignidad al hacer esas cosas, y además perdéis que muchas de estas personas pues acaban en los tribunales. Pero es que además, tú que eres una persona intensa, ya lo has dicho tú, entiendo que has tenido que desarrollar una cierta e importante paciencia, porque a ti te han llegado a poner en los plenos gente al lado insultándote, ¿no? Me ponían, cuando yo estaba en la oposición, me ponían a solo 1 metro de mí a militantes diciéndome, ¿puedo decir palabras? Sí, claro, yo quiero reflejar lo que ha pasado. Está en los juzgados. Hace poco tuve que declarar el denunciado. Hijo de puta, ni se te ocurra hablar más de este tema. Cuando hablábamos de los enchufes que tenían los puestos cada dos. Claro, a algunos se le caía el chollo. Claro, el que no era el primo, era la hija, pues ponte a 1 metro de él y que descolócalo. Tenías que centrarte, olvidarte de todo y decir, yo vengo aquí a hablar de esto, que es lo que tengo que hablar, pero si hay alguna persona al lado, hijo de puta, a ver si habla otra vez, no te ríes más.
y se lo advertía a la presidencia del Pleno, que era la señora presidenta del Partido Socialista a nivel provincial, y te decía que dejara al público tranquilo, que no me metiera con el público, si que no me deja intervenir. Hasta tal punto que cuando yo hablaba, por ejemplo, de barbaridades como que en Garrucha se ha dado miles y miles de euros de dinero en metálico, dinero público en metálico, a personas en la mano, cuando yo hablaba de eso, me expulsaban del Pleno. Expulsado del Pleno. No me expulsan. Barbaridades. Bueno, al final, mira, yo tengo una persona muy cercana que acuñó hace ya muchos años que me contó esta frase y la hemos comentado desde entonces muchas veces a propósito de Níjar. Sabes que en Níjar gobernó durante muchísimos años el Partido Socialista, no ahora que ha estado 8 años con Esperanza Pérez Felices, Esperanza perdida, afortunadamente, sino anteriormente con Joaquín García Fernández. Y la frase era: en Níjar, cuando acabó la dictadura de Franco, empezó la dictadura de Joaquín García Fernández. Son especialistas en crear clima que, primero, desanime a cualquiera que tenga un proyecto de oposición y, en segundo lugar, amedrente. Es decir, yo he sido testigo de compra de votos, yo he sido testigo de coches en la jornada electoral recogiendo a personas con discapacidad y llevándolas a los colegios electorales. He destapado viviendas donde estaban empadronados gente que nunca ha vivido en ese municipio, y son gente que cobraba del ayuntamiento y a cambio se empadronaban para dar su voto. Sí, he sido testigo de todo tipo de corruptelas para prolongar artificialmente un periodo de gobierno. Es decir, es que para mí, yo siento tener que decírtelo a ti, pero para mí el socialismo es eso, ha sido siempre eso. Yo soy historiador, he estudiado mucho el periodo de Segunda República y también era eso, y ya no son las mismas personas, han pasado muchas décadas. El socialismo siempre ha sido experto en prolongar artificialmente sus periodos de gobierno. Yo creo que eso ha sido especialmente el socialismo andaluz, que ha sido el que ha parido todas estas estirpes en ciertos municipios. Y estoy de acuerdo contigo, y comparto cosas también con el Partido Socialista a nivel nacional, estoy de acuerdo contigo en que crean miedo para que nadie sea capaz de alzar la voz, nadie cree un movimiento político alternativo, en este caso nosotros por la izquierda del PSOE, o por la derecha. Todo el que se presenta en la lista sabe que está señalado, pero al fin y al cabo yo creo que en Garrucha hemos conseguido una cosa. Hablo desde nuestro partido político, en la oposición, que hemos sido la voz de la oposición, me respeta el PP. Nosotros lo que hemos conseguido es que todos esos beneficiados, porque al final las redes clientelares tienen fecha de caducidad. Cuando tú le das a alguien algo, hay 7 más que se cabrean. Entonces es una cosa exponencial que llega un momento que no te salen las cuentas. Pero es que a veces la fecha de caducidad es como la de un yogur de madera, es muy extensa. Correcto. Nosotros lo que hemos intentado es despertar a ese pueblo que es mayoría, que no depende del ayuntamiento, que no depende de las ayudas que le da el ayuntamiento, que no depende de los enchufes, que no depende de ese dinero metálico que le daban, que no dependen de que le llenen un depósito de gasoil. A ese fontanero se levanta todos los días, panadero, a esas personas a la que, oye, que tú también eres del pueblo, tienes tus quehaceres, pero entiende que esto no puede continuar así, que el pueblo tiene que ser de todos, del 100% del pueblo, y no que un 20% se esté beneficiando, mientras el otro 80% nos dedicamos a nuestras labores para que el 20% esquilme las arcas públicas. Tenemos que terminar ya, porque es que los programas de radio y de vídeo tienen una duración, pero antes de terminar, yo te quiero hacer la pregunta más difícil de la entrevista. A lo mejor no lo es tanto y me lo estoy imaginando yo. Los mandatos y las legislaturas en política nacional y los mandatos en política local duran mucho menos de lo que la gente se piensa. Yo llevo muchos años siguiendo la política y lo tengo claro. Tú ya has empezado a decir que no va a dar tiempo a cambiar Garrucha en 4 años y veremos si diera tiempo en 8. Va a haber unas elecciones dentro de 1 año y medio aproximadamente, algo más de 1 año y medio, unas elecciones municipales. 2 años y medio, perdón, sí, eso, 2 años y medio. La pregunta que te hago es: ¿por qué partido se va a presentar Álvaro Ramos? No, primero tenemos que presentarnos. Bien. Primero tenemos que presentarnos. Es verdad que en este tiempo en el gobierno me he planteado muchas veces nunca más. Mi familia me lo ha pedido en alguna ocasión, ayer muchas noches sin dormir, pero todo se andará. Yo creo que el Garrucha con la Gente, a pesar de ser una filial de Izquierda Unida,
ha logrado ser transversal en el municipio. Se nos acercan gente de todas las ideologías y probablemente la idea sea formar un partido a nivel local lo más transversal posible, insistiendo en que en un municipio no se puede hacer política ni de izquierda ni de derecha. Tengo nombre y logo. Ajá, en la cabeza. No voy tan desencaminado. Es que al final nos vamos conociendo. Pero eso lo dices ahora. De aquí a 2 años y medio, cuando te queden un año para las elecciones, a lo mejor no tienes ganas, a lo mejor salen sentencias y las sentencias del PSOE se demuestra que todo lo que decíamos era mentira. A lo mejor hay un diálogo con Izquierda Unida, a lo mejor no lo hay, a lo mejor no sé. Es muy difícil hacer un partido en solitario, pero si queremos seguir adelante y creemos que el proyecto debe de continuar, pues tendremos que esforzarnos. Si hay una cosa que tenía clara con esta entrevista, era que había mucha molla y que se me iba a quedar corta, y ambas cosas se han confirmado. Querido Álvaro, espero de verdad, de corazón, que hayas estado a gusto, porque yo te admiro bastante. Bueno, pues muchas gracias por el halago, y bueno, a gusto, en un sofá siempre se está a gusto, y contigo más. Muchas gracias. Y gracias también a los amigos del Centro Comercial Torre Cárdenas, Yelmo Cines, estas magníficas salas que nos prestan cada semana, y a Ejido Motor Almería, nuevo concesionario multimarca en Almería. La semana que viene más. Adiós.